La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con nosotros. Amén. ¿Quién es Dios? ¿Cómo experimentamos a Dios? ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué características tiene? El concepto de la Trinidad es un resumen bien abstracto, estructural y reducido, que difícilmente comprendemos si no lo llenamos con nuestras interpretaciones de las historias, imágenes concretas que encontramos en la Biblia y que hacemos en los diversos contextos de nuestras propias experiencias. Hablar sobre quién es Dios y qué significa es siempre un constante proceso de reflexión y de acercamiento que nunca debe pretender llegar a conclusiones completas y absolutas. Pues encontrarse con Dios es una experiencia muy personal y única, tal como cada uno de nosotros es único, única. Justo el otro día lo hablé con 2 personas de que desde nuestra concepción cada uno es diferente. No hay otro, aunque tuviéramos un gemelo, este gemelo igual va a ser distinto y vivir su propia vida. Lo que puedo yo contar revela una parte, relata un momento y se compone en parte por las experiencias que Dios me ha regalado y las emociones que vivo en el momento. Y así el muy conocido teólogo Friedrich Schleiermacher describió en sus discursos sobre la religión como el sentimiento e intuición del universo, Anschauung und Gefühl. La misma Biblia no solo transmite palabras y discursos de Dios, también comparte experiencias concretas, audiciones y visiones que van más allá de la comprensión intelectual. Son experiencias con todos los sentidos, donde personas huelen, escuchan, ven, sienten y a veces incluso saborean a Dios. Escuchemos de la experiencia del profeta Isaías en capítulo 6 del mismo libro. En el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. El borde de su manto cubría el templo. 2 serafines permanecían por encima de él y cada uno de ellos tenía 6 alas. Con 2 se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con los 2 volaban. Uno de ellos clamaba al otro y le decía: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. La voz del que clamaba hizo que el umbral de las puertas se estremeciera y el templo se llenó de humo. Entonces dije yo, ay de mí, soy hombre muerto. Mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos, aun cuando soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios también impuros. Entonces uno de los serafines voló hacia mí. En su mano llevaba un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con este carbón tocó mi boca y dijo:
Con este carbón he tocado tus labios para remover tu culpa y perdonar tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y yo respondí, aquí estoy yo, envíame a mí. Hasta aquí la palabra de Dios. Que Dios nos bendiga esta palabra. Amén. Lo escuchamos. Isaías vive una experiencia que involucra sus sentidos. Ve al Señor y como llena con su manto el espacio. Huele probablemente el humo que se expande por el templo. Escucha la voz que impacta, tanto que hace mover las puertas. Y es tocado en sus labios. La escena que Isaías ve insinúa que en realidad nadie puede ver y comprender por completo la inmensidad de Dios. Los serafines cubren su rostro y sus pies. El humo nubla la vista de Isaías. Y él queda tan impactado que hasta que se declara como muerto. Encontrarse con Dios parece algo que no puede suceder en la vida terrenal. Y de inmediato, Isaías también expresa que no es digno de encontrarse con Dios por sus labios impuros. El profeta Isaías había visto mucha injusticia, mucho maltrato, falta de amor entre las personas. Los que tenían más poder se aprovechaban de los que tenían menos. Conocía una sociedad fragmentada y hostil. Y esa situación es la razón por la cual Dios lo llama. Me acuerdo el año pasado, los que asistieron al estudio bíblico, cuando hablamos sobre paz y guerra, hablamos mucho sobre los textos del profeta Isaías, porque ahí habla en mucho detalle sobre la injusticia, sobre el maltrato que había entre las personas. Creo que nosotros también podemos identificarnos de alguna manera con esta realidad que conocía Isaías. Vemos cómo el mundo, como nosotros mismos somos quebrados y vivimos y actuamos lejos de la voluntad de Dios. Desconfiamos de Dios. Eso sucede en las luchas de poder. Sucede cuando sentimos miedo, a veces por la mera existencia de otro. Sucede en el miedo que nos causa el otro. O cuando incluso luchamos y actuamos violentamente contra lo que no conocemos. Y se muestra también en nuestro inmenso desinterés por cuidar lo que Dios nos ha dado para vivir y para experimentar su gloria, la creación y los distintos seres vivos que la habitan, los animales, plantas, como también muchos grupos marginados. Yo sé que hablo muy general y quizás cuesta identificarse, pero para mí un ejemplo es la fragmentación de las sociedades en estos tiempos. No saber muy bien qué pensar de los procesos que están ocurriendo quizás en nuestro país, en nuestra región. El saber que tenemos que hacer un giro de 180 grados en nuestra conducta hacia nuestro medio ambiente y no lo hacemos y seguimos gastando y ensuciando igual. Volviendo lo que pasa a Isaías, consciente de la cruel y
desoladora realidad en su región, en sus tiempos, es ahora testigo de este espectáculo solemne. Y uno de estos serafines aclama: toda la tierra está llena de su gloria. Curioso, Dios no está escondido, oculto, apartado. Llena los espacios. Se puede encontrar en todos los rincones de la tierra. Sí, la tierra está llena de su gloria. Yo lo entiendo de la siguiente manera. Lo que hay en el mundo, aunque quebrantado, es reflejo, contiene la gloria de Dios. Y otro serafín habilita a Isaías, toca su boca con un pedazo de carbón para limpiar de su pecado y remover su culpa. Entonces, Dios posibilita experimentarlo y tener parte de su inmensidad. Y no solo esto, lo que ve, escucha, huele y siente Isaías le impacta tanto, le mueve tanto que se motiva incluso ser mensajero de Dios. Yo sigo interpretando que él se motiva a salir al mundo en búsqueda de la gloria de Dios en la tierra, esta gloria que los serafines anuncian, y no dejar lo que hay en el mundo al abismo, sino volver lo creado de Dios hacia Dios. A pesar de que le toca transmitir, curiosamente similar que a profeta Samuel, desde hace 2 semanas escuchamos de él, le toca también transmitir acontecimientos terribles. Y será un proceso difícil, largo, hasta que realmente germine de nuevo la vida y será restaurada la gloria de Dios. Lo que Isaías experimenta refleja la ambivalencia de nuestra existencia entre vida y muerte. Isaías siente su vida en peligro, probablemente por la inmensa fuerza que irradia del Señor y de los serafines. Y al mismo tiempo es valiente y ve su confianza renovada. Le tocará anunciar cosas difíciles, pero conllevarán la esperanza de un nuevo comienzo. Lo menciono y lo pueden leer si siguen leyendo los siguientes versículos, 9 hasta 13. Yo estuve pensando en algo que escuché esta semana en una entrevista, una conversación entre la activista feminista por los derechos humanos, Düsen de Kal. Ella vive en Alemania y documentó el reciente genocidio a los kurdos y yazidí, un grupo al cual ella misma pertenece en el Irak, cometido por el Estado Islámico. Ella comenta en esta conversación con la activista por el clima, Luisa Neubauer, quien está cerca de la muerte, siempre está también cerca de la vida. Pues si se lucha por lo que está en peligro, también se puede salvarlo o procurar que en el futuro no haya pérdidas. Muchos le habían aconsejado no viajar al Irak, pero ella se arriesgó igual. Y ella dice que lo hizo porque sintió una fuerza que le decía que tenía que dar todo de sí para algo que es mucho más grande de ella. Pero ella se sentía parte de eso. El cuidado, la supervivencia de vidas inocentes y buscar justicia
de las víctimas. Y también comentó otra cosa que me pareció interesante, que su activismo no es fruto de su talento, de su gran fuerza o de su extraordinaria valentía, sino sencillamente porque no tuvo miedo de cometer errores en el camino, en el actuar. Tenía conciencia que quizás se iba a equivocar, o que quizás tenía que retirarse porque era demasiado peligroso documentar lo que sucedió en el Irak. Hoy tiene una organización que se llama Ava Help y que apoya en países como el Irak, Irán, Afganistán y Alemania, donde reside, mujeres de grupos oprimidos, excluidos de los derechos humanos. Yo no conozco, ella tampoco habló mucho de su espiritualidad. Ella pertenece a los Yazidí, como ya mencionado, un grupo muy perseguido, muy marginado en Turquía, en el Irak. Y ella tampoco cuenta de alguna visión similar a la que tuvo Isaías. Pero sí me llamó la atención que ella dice que se sintió motivada por una fuerza que lleva a algo mucho más grande que ella misma. Y eso para mí, y ahí también interpreto, es una forma de sentir a este Dios, quien se hace ver, oír, oler, saborear y sentir de diversas maneras para mover a las personas, a actuar en favor y a cuidar su gloria en la tierra. Es esta visión, esta idea sobre Dios que deseo que también pueda brotar dentro de nosotros cada día, donde nos sentimos dignas y dignos de experimentarlo y movidas y movidos de relacionarnos con Dios y de actuar en su voluntad, aunque a veces parece imposible. Y sea nuestra experiencia una fuerza inmensa o un espectáculo de todos los sentidos, como el de Isaías, o un sencillo susurrar, como lo sintió el profeta Elías, quizás se acuerdan de este texto, fue también texto de prédica desde no tanto tiempo, en que de repente él siente un silbar nomás, un viento, y experimenta a Dios. O sea, Dios, una fuerza interior como la que se sintió Luis en Tekal. La paz de Dios que sobrepuja nuestro entendimiento, guarda nuestras mentes y nuestros corazones en Cristo Jesús. Amén.